Arratsaldeon eta ongi etorri Mondragon Unibertsitateko alumni elkarteak abian jarri duen egitasmo berrira. Alumni hitzaldi zikloa. Benetan pozik gaude zuekin bat egiteko aukera berri honekin. Eta espero dugu 3 hitzaldi hauetarako aukeratu ditugun gaiak zuen interesekoak izango diela. Eta nola ez, gaiaren inguruan arituko dien pertsonek kontatuko digutena. Lehenengo edizio hau Atxabaltako kampuseko platotik zuzenean emititzen ari gara. Espero dugu etorkizunean era presentzialen ere egin ahal izatea. Esan bezala, oso pozik gaude unibertsitatearen eta zuen arteko harreman hau estutzeko zabaltzen dugun bide berri honekin. Besterik gabe, gaurko hitzaldiari hasiera emango diogu. Ondo izan eta mila esker gaur gurekin egoteagatik. Arratsaldeon, errektorearen ongi etorriaren ondoren gaurko saioari hasiera emango diogu. Data Driven Business, Data Everywhere, Data for Everybody gaia izango dugu gaur hizpide. Horretarako, gurekin hemen dauzkagu Aitor Bediaga, Mondragon Unibertsitateko Business Data Analytics graduaren koordinatzailea, Irantzu Kalbo, negozioaren inteligentziarako data analisia, Data Analytics Unibertsitate Masteraren koordinatzailea eta Bersia enpresa daukagu gonbidatu bezala. Bertatik, Inigo Jimenez eta Imanol Alberdi etorri zaizkigu. Gogoratu, une honetatik aurrera txata zabalikan daukazuela eta edozein galdera ero zalantza bertara bota ditzakezuela. Behin hizketaldiak bukatu ondoren, erantzunak ematen saiatuko gara. Aldi bereko itzulpena ere, aktibatuta daukazue, beharra daukazuenok erabili ahal izateko. Eta ez ahaztu, hurrengo 2 astetan, ostegunetan, arratsaldeko 6etan, gaur bezala, beste 2 hitzaldi eskainiko dizkizuegula. Hitzaldi hauetan izena oraindik ez badezue eman, aukera zabalik daukazue. Eta besterik gabe, saioari hasiera emango diogu. Zuena da hitza, Aitor. Eskerrik asko, Susana. Antes de empezar el debate, sí que me gustaría hacer un pequeño, dedicar 5 minutitos a hacer un poco de contexto, ¿vale? Si os parece. Vivimos en un mundo, en una era de la inteligencia artificial y de la ciencia de datos, pero lo importante es saber por qué estamos aquí, ¿no? Cómo hemos llegado a este punto. Y ahí es donde aparece el concepto de la digitalización y la transformación digital, que lo que ha permitido es digitalizar los procesos de negocio de las empresas. Hablamos de procesos tanto de gestión, ¿no? El proceso comercial, el proceso de ventas, el proceso logístico, así como los procesos más de producción industrial, ¿no? Relacionados con los datos que esas máquinas sacan y se obtienen. En este momento todas las empresas tienen sus sistemas de información o están implantando sistemas de información. El concepto de CRM, ERP, ¿no? Los sistemas ciberfísicos están a la orden del día. Se están implantando. El concepto de Industria 4.0 está penetrando poco a poco en las organizaciones y ahí hay un largo camino a recorrer, pero de ahí ya se van obteniendo una serie de datos. Los datos, a veces se utiliza la metáfora de la sangre, ¿no? Los datos son ese elemento que circula por toda la organización. Es poco visible, pero en todos los procesos organizativos, bien sean dentro de la organización o fuera de la organización, está recorriendo todos y cada uno de los espacios de una empresa. Por lo tanto, cada vez tenemos más datos. No los denominamos como Big Data, o quizás sí, pero sí que son datos que tienen que ser analizados para que favorezcan la toma de decisiones. Ese es, por un lado, uno de las ecuaciones. Si tenemos 2 elementos, tenemos más datos en las organizaciones y, por otro lado, tenemos una mayor capacidad de cómputo, ¿no? Estos 2 elementos, más datos, mayor capacidad de cómputo, ha permitido el surgimiento del concepto de inteligencia artificial o de analítica avanzada de datos, ¿no? Y es de lo que vamos a hablar hoy. Y las empresas, que es lo que aquí, ¿no? Hemos venido a dialogar con una empresa, con Bersia, ¿no? Con las empresas que están haciendo alrededor de los datos. Bueno, yo diría si una empresa quisiera acercarse o abordar el reto de la inteligencia artificial o de la analítica avanzada de datos, son 5 los pilares que debería tener en cuenta, ¿no? Por un lado, la estrategia, que es el para qué, ¿no? ¿Para qué me voy a meter yo en este proyecto de analítica avanzada de datos?
Normalmente hay dos objetivos, una es optimización de procesos, pero sí que hay otra vía que puede ser la detección de nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Con datos de terceros combinados con mis datos podría obtener, ¿no?, un negocio diferente o podría monetizar estos datos que ya dispongo, ¿no? Eso podría ser, ¿no? Entonces la estrategia es importante. Luego el segundo elemento tiene que ver con la cultura empresarial. Cultura empresarial no basada en la intuición, sino que más basada en la objetividad y en los datos, y eso tiene que penetrar en todos los poros de la organización, en todos los niveles, no solo en la alta dirección, en la que toma las decisiones, sino que a todos los niveles, hasta que el que recoge datos también sea consciente de ese valor, ¿no?, de los datos. Tercero, las personas y su capacitación. Aparecen nuevos perfiles, se demandan nuevos perfiles, pero también se demanda que los perfiles ya existentes adquieran una capa analítica, ¿no?, esa capa de objetividad. Y luego, por último, sin duda la infraestructura y tecnología. Es un hecho que necesitamos nueva tecnología y evolucionar las tecnologías y la infraestructura ya disponible. Y por último, el tema de la gobernanza. Muchas veces se nos olvida cada vez tenemos más datos y esto hay que gobernarlo, ¿no? Hay que gestionarlo, hay que gestionar su calidad, hay que gestionar su seguridad, hay que mantenerlos, ¿no? Ahí aparece el rol del Chief Data Officer, que luego lo comentaremos en la mesa redonda. Entonces estos son los 5 pilares que, en mi opinión, son importantes a la hora de abordar un reto de analítica avanzada de datos en la empresa. Por tanto, todo arranca con una hoja de ruta, ¿no? Si una empresa quiere abordar este reto, todo arranca con una hoja de ruta, pero también partiendo de un diagnóstico real de cuál es la situación de la empresa, ¿no? A veces las empresas afrontan retos o deciden tomar el reto de la analítica avanzada sin haber hecho un ejercicio previo de dónde parto, ¿no? de qué nivel de madurez con respecto a los datos parto. Y un poco este es el contexto, ¿no? el inicio de este debate. Y aquí sí que me gustaría, y empiezo por vosotros, Imanol, Íñigo, ¿no?, cómo convencer, ¿no?, a una empresa que quizás, ¿no?, es reticente a estas modas, entre comillas, ¿no? Ahora toca la inteligencia artificial, mañana tocará otra, ¿no? Pero ¿cómo convencer de que la analítica de datos puede ser un factor de competitividad más para las empresas, ¿no? Y luego cómo está la situación en Euskadi, ¿no? Cómo convencer a las empresas y luego cómo está este tema en Euskadi. No sé. Bueno, si quieres arranco yo en cómo convencer. Con respecto al cómo convencer, yo creo que es algo que va a ser natural. O sea, así como tú aludías a modas, ¿no?, de Big Data y tal, al final herramientas para disponer y computar información, pues las ha habido, las habrá y evolucionarán. Pero la necesidad que las empresas actuales para poder competir tienen de hacer un diagnóstico claro de su situación inicial, para poder competir, para ver sus fortalezas y ver el nivel de coherencia e incoherencia de su propia empresa, de sus propias decisiones, es clave. O sea, los datos, cualquier empresa que tenga más de 10 años ya madura, con unos sistemas maduros, tiene unas dificultades enormes de cruzar datos. Ahí nosotros o cualquiera tiene la necesidad de tener una mirada global, una mirada cruzada, una mirada donde los datos no sean parciales de cada departamento o una mirada de cada departamento, y cada empresa necesita una autocrítica, es decir, ¿cuál es mi nivel de coherencia? Yo trabajo con una serie de reglas de negocio internas que si metemos el análisis de los datos reales de esa empresa, afloran fotos movidas y que te permiten, primero, fortalecer ese modelo tuyo en el que consideras que estabas un poco mejor de lo que los diagnósticos normalmente luego reflejan, y te permite luego ya apalancarte en el exterior y te permite tener una fortaleza y te permite saber dónde tienes que hacer para transformar tu negocio y ser más competitivo. Yo creo que para poder convencerles, lo único que tenemos que hacerles es hacerles ver que ese grado de realidad que cada empresa creemos que tenemos, le tenemos que poner frente a un espejo y decir, bueno, pues tienes un nivel de incoherencia en tus decisiones, en tus modelos, en tus decisiones, que arreglando eso, con pequeños ajustes vas a poder ser mucho más competitivo. Y además te va a dar una foto de dónde vas a poder apalancarte con más facilidad o no.
Eso es. Sí, bueno, yo respondiendo un poco a la segunda pregunta que hacías de cómo está el tema de análisis de datos un poco en Euskadi, en las empresas, nosotros por lo que detectamos ahora sí que está pues un poco la moda de la industria 4.0, toda esta parte de digitalización y así, y igual sí que es verdad que las empresas punteras sí pueden estar ahí ya con cierto avance, pero vemos que hay otras empresas, las pymes, empresas no tan grandes, que sí que tienen una necesidad muy grande. ¿Por qué? Porque tienen al final muchos datos, o la manera de trabajar de hoy en día también, ¿no? Muchas empresas todavía con muchas hojas Excel, un poco, dices, joder, un trabajo poco eficiente, y decimos, joder, esos datos es muy importante saber organizarlos, saber leerlos, porque si no te puedes ahogar. Una organización tiene muchísimos datos en muchísimos sistemas, y si no tienen alguien que les acompañe en ese cambio, en esa manera de explotarlos, se les puede complicar mucho el camino. Y ya no es a la hora de montarlo, generar cuadros de mando, monitorizaciones, no es tanto eso, sino es esa capa analítica de saber, oye, aquí detectamos que ahí tienes una necesidad, aquí puede haber un problema, ¿no? Entonces esa forma de organizarles el trabajo, no sacar 1000 indicadores, sino ir a las claves con los indicadores necesarios, te permite gobernar tu negocio de una manera importante. Sí, me perdona, sector. Yo creo que nosotros hemos vivido unos primeros inicios del dato, de la utilización masiva del dato para tomar microdecisiones, ¿no? De marketing segmentado, patrones de comportamiento, te voy a decir qué tipo de clientes tienes, una segmentación brutal para hacerles propuestas comerciales distintas, y todo eso pues es, no digo que no tenga valor, que lo tiene, pero es micro decisiones y microdato. Lo que nosotros estamos viendo es que la posibilidad real de grandes empresas con multitud de datos, millones de datos, envases de datos que no se hablan, y la capacidad de poder cruzar todo eso, lo que tratamos a través de ese análisis es facilitar las decisiones. Facilitar las decisiones coherentes y ágiles. Y eso permite transformar a la organización, permite poner en cuestión tu modelo. Modelos que tú crees que, hombre, funcionan, porque siempre ha funcionado, o modelos que dices, joder, yo pensaba que efectivamente. Estábamos con una empresa embotelladora en el centro de España, en el que hablando con ellos, joder, dicen, o sea, lo hacen todo fenomenal, ¿no? ¿Qué nivel de coherencia y tal? Y dices, bueno, espera, déjame entrar en los datos, y empiezas a decir, y efectivamente hay una cierta coherencia, pero hay una serie de bolsas de ineficiencias que no responden a lo que ellos han dicho, que dicen, ostras, se llevan las manos a la cabeza diciendo, pues no sabíamos que esto era así, porque hasta ahora se medía en verticales, y la posibilidad de poder, y claro, y todas las verticales defienden sus intereses y dicen, nosotros lo hacemos muy bien, los otros no, y bueno, nos permite dar una visión transversal que permite a la propia empresa decir, ojo, pues tengo mucho campo de mejora, necesito esa mirada para transformar primero internamente y luego saber cuáles son las palancas que tengo para poder competir mejor en el mercado. Ese viaje de la microutilización del dato de cara a marketing, que se ha llevado bastante, a una decisión ahora más de usar ese dato como elemento para simplificar la gestión de las empresas. ¿No? Digamos que una analítica de datos muy centrada en departamento, ¿no? Y en optimizar procesos de ciertos departamentos a algo más transversal general de negocio. Sí, correcto. Todos los negocios al final, desde la mejora, desde la eficiencia, los negocios prácticamente con una estructura un poco madura tienen que ir en automático, ¿no? Y los datos nos tienen que ayudar a decir, oye, estas acciones se engloban dentro de esos parámetros que tengo designados y no requiere atención. Y los datos nos tienen que decir dónde salen esos datos, cuándo salen de entornos que no tenemos calculados, y gestionar por la excepción. O sea, lo ordinario de una empresa no debe, a determinada capa de la empresa no debe de estar ocupando espacio, ¿no? Y los datos nos tienen que decir cuándo las cosas van bien y cuándo de verdad necesita tu atención, porque hay parámetros que están saliendo de esto. Y en cuanto a lo que decías de inteligencia artificial y todas estas modas, que creo son absolutamente necesarias y hay que dominarlas, pero o sea, no podemos plantearnos el llegar a la Luna
si todavía no sabemos manejar un coche de alta potencia, ¿no? Entonces nos encontramos con que hay elementos que son claramente transformadores dentro de las empresas, porque todavía tenemos muchas empresas que están mirando o analizando su presente, analizando su pasado. Y somos capaces de proyectar el corto, el medio, para que la empresa se empiece a gestionar en función de lo que somos capaces de proyectar a un mes vista. Y ajustar recursos, ajustar stocks, ajustar inventarios, ajustar servicios. Entonces, esa tecnología nos permite, con cierta certidumbre, abordar y pilotar empresas mirando hacia adelante y no tanto analizando el pasado, ¿no? Y todo eso, esa capa de datos, esa capa de análisis, esa capa de proyección, nos permite girar y virar a las empresas y transformarlas en empresas activas y no tan pasivas como en un momento podíamos ser esclavos al no tener visibilidad de lo que iba a pasar. Y con respecto, Irantxu, uno de los factores que hemos comentado que era importante es el tema de las personas. Al final necesitamos gente que tenga esa mirada analítica, no solo departamental, que también, sino una mirada mucho más global, pero analítica, ¿no? de negocio, una visión de negocio, pero con una capa analítica. A este respecto, ¿cómo ves tú la situación? Bueno, yo creo que efectivamente para resolver todas estas casuísticas que tenemos, para poder explotar los datos y dar respuesta a lo que necesita el negocio, necesitamos científicos de datos, ¿no? Pero científicos de datos que puedan tomar conclusiones de negocio, ¿no? O sea, que sean expertos, que sean técnicos, pero que a su vez puedan entender el negocio, ¿no? En este aspecto hay mucha carencia en el mercado, ¿vale? Hay pocos perfiles, de hecho la mayoría de perfiles pues bueno, son físicos, matemáticos, ingenieros que se han tenido que reformular, ¿vale? Para dar respuesta a esta necesidad. Y es por eso y por la estrecha relación que tiene Mondragón Universidad con la empresa, ¿no? Cuando hace años pues, se vio esta necesidad, ¿no? Necesidad de realmente formar a científicos de datos, pero con una orientación al negocio, ¿vale? Que ellos pudiesen tomar decisiones de negocio. Aquí se lanza el grado donde formamos a científicos de datos. Es verdad que no están especializados en un sector único, sino que van pues, haciendo proyectos de diferentes sectores, y esto hace que bueno, pues, ese tipo de perfiles puedan adaptarse a un ámbito de negocio en concreto, ¿no? Con los años, con la experiencia, ¿no? Pero después de unos años y hablando con las empresas, nos ha surgido, bueno, vemos que hay otra necesidad que no es tanto el técnico, el científico de datos que pueda entender el negocio, sino el experto en negocio, el experto en marketing, en finanzas, que quiera explotar sus propios datos, ¿no? Que quiera un poco entender qué es lo que esa persona puede ver en sus datos, que conoce bien, porque conoce el negocio, ¿no? Y de ahí lanzamos el año que viene el máster en Business Analytics, que lo que pretende es, bueno, pues aquellos expertos en negocio o recién titulados en AD, económicas, finanzas y demás, que puedan adquirir esa mirada analítica y puedan, por lo menos, hacer los primeros pasos de análisis y explotación de datos más en su ámbito de negocio, ¿no? Sí. Entonces, efectivamente, hay que formar a este tipo de perfiles porque no hay. Hay una carencia grande. De hecho, muchas empresas les gustaría tener su propio equipo de científicos de datos, ¿no? Y lo que ocurre es que las que lo tienen son muy pequeños y hay un embudo, ¿no? Porque unas pocas personas no pueden responder a las necesidades de departamentos varios, ¿no? En una empresa. Y entonces muchas otras ni siquiera lo tienen, ¿no? Porque ni siquiera piensan en que puedan tener un equipo de científicos porque no hay perfiles. Y realmente si te pones a buscar es que no hay carencia, sí. Hay mucha carencia. Sí, ese equilibrio entre el conocimiento técnico y el conocimiento de negocio es el ideal para poder hacer una lectura de los datos, para saber. Nos encontramos con clientes que al principio nos piden monitorizar actividades y nos hacen cuadros de mando absolutamente, cuanto más lleno el cuadro de cosas, dices no, sí, pero que no tiene sentido. Tiene que ser sencillo, tiene que ser alarmas y por eso una cosa es cuadros de mando, monitorización y tal, y otra es la alarma, es decir, cuándo me tengo que preocupar y cuándo no, cómo hago yo la lectura de lo que está pasando, ¿no? No solo computar y filtrar y hacer cosas, sino cómo trasladamos al cliente que
que tiene un problema o no tiene un problema. Yo siempre digo que el análisis de datos tiene que aportar a la empresa. Es decir, ¿qué es análisis de datos? puedes hacer un análisis muy extenso, pero que no aporte nada, ¿no? Pero yo creo que cuando te fijas en el negocio y lo entiendes, el análisis es más profundo y realmente es lo que te da valor, ¿no? Al final... Sí. Nosotros, me decís, si eso. Pero nosotros nos encontramos con que los analistas, los que están ahí todo el día y estamos mirando los datos y la situación y los modelos de trabajo. Además son gente que tienen más tiempo que los clientes en verlo, en interpretarlo, entenderlo y en cuestionarlo, ¿no? Entonces estamos asumiendo un rol de propositivo, de cuestionarnos, de sacarles de su zona de confort, que hace que de alguna manera asumamos un rol de provocador, de transformación, ¿no? Y bueno, nosotros la verdad es que nos sentimos muy cómodos en ello, probablemente porque no tenemos esa intensidad del día a día que nuestros clientes lo tienen y podemos ver con cierta distancia y cierta neutralidad todo eso, ¿no? Entonces es necesario saber interpretar lo que está diciendo ese negocio y saber para qué quiere el negocio o cuál es la estrategia del negocio y cómo podemos proyectarla e impulsarla con ellos. Ahí aparece, ¿no?, ese perfil híbrido que decíais, ¿no? Necesitamos muchos técnicos, sí, necesitamos gente de negocio y necesitamos gente de negocio que entienda de tecnología y gente de tecnología que entienda de negocio. Sí, pero eso se aprende también, se va aprendiendo, se va aprendiendo, ¿no? Y están las universidades y está el día a día, pero necesitamos y efectivamente no hay mucha gente, pero hay que, poco a poco yo creo que estamos viendo las posibilidades de ir generando. Hay muchísima demanda, o sea, hay realmente necesidad de este tipo de perfiles. Sí, yo creo que estamos construyendo algo distinto, ¿no? Y como todo, pues hay momentos en los que las propias empresas pues dicen, joder, pues yo quiero una capa para cubrir expediente y ya está, ¿no? Pero hay empresas verdaderamente que necesitan y que quieren. Entonces, a nada que le acompañas un poco, pues bueno, tu crecimiento es exponencial. Sobre todo una de las muestras, realmente porque bueno, una persona que no ha visto un dato nunca, ¿no?, pues puede tener intuiciones porque conoce muy bien el negocio, ¿no? Pero cuando ve que los datos hablan y dicen otra cosa y realmente dicen la verdad, ahí es donde realmente se convencen, ¿no? Y eso es lo que hacia ahí hay que tirar, ¿no? Hacia que realmente confíen en los datos y no en las... Bueno, aunque tengan experiencia, ¿no?, siempre un poco, aunque sea verificar que lo que piensan es correcto, ¿no?, a través de los datos. Muchas veces eso, tiran de gente que lleva mucho tiempo trabajando en lo mismo, al final conoce mucho su negocio, pero tiran mucho de intuición, experiencia, y dices, joder, vamos a ver, realmente, vamos a argumentar. Los datos al final son objetivos y permiten todos esos argumentos que damos van soportados detrás. Oye, estos patrones de comportamiento, si haces esto, puedes conseguir esto. Simular escenarios incluso. Y decirles, joder, haciendo esta serie de cambios, podríamos llevar tu negocio aquí. O si haces estas otras cosas, podríamos estar aquí. Y esas cosas les ayudan mucho, les aportan una mirada extra que hasta ahora no tenían. Entonces, bueno, ahí vemos que la verdad que hay bastante necesidad por parte de ellos también. Luego, la historia es tan evolutiva, tan cambiante, y más en épocas de pandemia, que los históricos empiezan a no valer demasiado. Los históricos entonces, tienes que construir una proyección, tienes que construir hacia dónde vas en base a modelos muy recientes. Entonces, hay una oportunidad preciosa de cambiar de modelo de gestión, porque antes era, bueno, pues sota caballo rey, yo ya sé más o menos cuándo vendo y dónde vendo y tal. No, ahora ha cambiado todo eso, ya no vale, y además es que es una oportunidad, ¿no?, de decir, joder, pues efectivamente si yo estoy proyectando esto para lo que va a pasar el próximo mes, puedo cambiar toda mi estructura puedo jugar con las variables de negocio para adecuarlo a lo que va a venir, y eso me permite una agilidad que antes ni se me ocurría tener, ¿no? Pero hay que estar ahí, hay que acompañarles en esa proyección y con la tecnología necesaria y con la mirada necesaria. Algunos de los que nos escuchan igual, ¿no?, se están imaginando que esto de la analítica de datos es para Google, para Amazon, ¿no?, para Walmart, para, ¿no?, grandes corporaciones, ¿no?, un Telefónica, ¿no?, grandes bancos. ¿Qué opináis? ¿No? Alguien nos está escuchando y dice, bueno, yo trabajo en una empresa mediana con muchos datos, ¿esto me aplica o esto no es para mí?
No necesariamente tiene por qué ser una empresa enorme en el que el volumen de datos sea inmenso. Con estas empresas medianas, esa forma de entender sus datos también puede permitir sacar unas soluciones, resolver ciertos problemas, al igual que para una empresa grande. O sea, no, el volumen de la empresa, bueno, si al final los resultados, la mejora que vas a conseguir siempre va a tener un efecto más multiplicador en una empresa muy grande. Pero bueno, en las pequeñas también hay ciertas oportunidades. Yo estamos trabajando con bastantes empresas y no conozco muchas empresas que tengan un margen muy sólido, muy abultado. Entonces, el margen, el resultado está en los matices, está en hacer las cosas muy bien, muy eficientes. Entonces, el dato en cualquier volumen de empresa, a cualquier escala y con la mayor importancia, pero te permite encontrar esa eficiencia, limar esos sobrecostos o esas incoherencias que antes decíamos. Entonces, desde el más pequeño con más necesidad hasta el más grande, el que tenga muchos márgenes y gane mucho dinero, se permitirá el nivel de incoherencia que pueda tener, no le pasa nada, pero los que jugamos en márgenes muy limitados o lo hacemos bien o cada vez tenemos menos espacio en el mercado. Y desde Versia nos podéis contar, ¿no?, casos de uso en los que habéis estado trabajando, ¿no?, últimamente, o cuáles son el tipo de empresa que más se os acerca pidiendo, ¿no?, ese primer diagnóstico y posible apoyo en este avance, en este recorrido de la analítica de datos. Sí, bueno, nosotros trabajamos en diversos ámbitos, sobre todo en el ámbito de la logística, también en el entorno industrial, con ciertos clientes y tal, pero bueno, sobre todo en el ámbito de la logística. Un cliente muy importante, bueno, para los que trabajamos mucho y tal, es Eroski, en el que estamos metidos pues, en varios proyectos de búsqueda de la eficiencia en su cadena de suministro, ¿no? Desde el inicio, desde el propio proveedor, hasta el final de la cadena de suministro, que es el propio cliente. Entonces, en toda la cadena hemos ido haciendo, lo que comentaba antes Imanol, más mejoras en cada uno de los eslabones, ¿no? Todavía aunque el dato es transversal, primero vamos mejorando cada uno de los departamentos, vamos intentando ayudarles a llevar esa eficiencia, porque al final si te pones en un ámbito muy grande, al final te acabas perdiendo. O sea, como llevamos primero a mejorar ciertas cosas. Entonces, casos de uso que hayamos tenido, pues bueno, por ejemplo, desde mejorar una previsión de carga de las plataformas, el tema de optimización de las rutas de transporte. Después, bueno, ya en el mundo tienda, pues el hecho de optimizar la gama o ver un poco el surtido, o ver cómo las ofertas, cómo esa búsqueda de patrones de comportamiento y los clientes cómo reaccionan ante qué tipos de ofertas, cómo puedes tú conseguir esa oferta que te genere los menos restos posibles. Oye, y también un punto muy importante que es el hecho de la previsión de actividad, ¿no? Proyectar la actividad que vas a tener a futuro para que eso te permita a ti dimensionarte, ¿no?, en las propias tiendas. Joder, depende, si hacemos una proyección de que vas a vender tanto en la próxima semana, oye, eso realmente cómo te impacta en las tiendas, cómo te impacta en toda la cadena aguas atrás. Y entonces, bueno, ahí andamos metidos, la verdad que también nosotros aprendiendo con ellos, acompañándoles en las mejoras de todo ese tipo de casos. O también a través de modelos de optimizadores y tal, también estamos trabajando con modelos de mantenimientos preventivos en líneas de automatización, en saturación de líneas, en necesidades de planes directores a 10 años de saturaciones de las propias líneas o de las instalaciones, diseñando nuevos modelos de naves o de plataformas en base a opciones polivalentes, saliéndonos un poco de la estructura. El dato nos permite salirnos de la estructura, diseñar entornos polivalentes y garantizar que las saturaciones son como mucho más, que pueden aguantar, instalaciones más pequeñas pueden aguantar saturaciones mayores. Entonces, bueno, estamos en todo estamos aplicando el dato, a través del dato estamos empezando a reconsiderar todo, prácticamente gran parte de los modelos de estructuras maduras. ¿Y desde Mondragón Universitat en qué proyectos?
Bueno, realmente hay proyectos, ¿no?, que luego además, para quien nos esté escuchando, ¿no?, se podría aplicar prácticamente a cualquier sector, ¿no?, que es lo importante, ¿no? Por ejemplo, hablamos de departamentos de recursos humanos, ¿vale?, de cualquier empresa para ayudarles a hacer una preselección de candidatos en función de la oferta que tenemos, por ejemplo, con procesamiento de lenguaje natural, que eso vale para cualquier empresa, predicción de demanda de cualquier tipo de producto, ya sean alimentos, hidrocarburos, bueno, lo que sea, ¿no? Podemos trabajar en ingenierías, en temas de ayudas con los requisitos que tienen un pliego, por ejemplo, ¿no?, a intentar clasificarlos y ayudarles en agilizar un poco el trabajo que tienen, ¿no?, las ingenierías. En fin, o sea, al final no importa lo grande o pequeño que seas, incluso el sector, ¿no? O sea, es un poco tú buscar la problemática que tienes concreta o ver en qué puedes optimizar tus procesos, ¿no?, en caso, por ejemplo, seas una empresa industrial, y a través de los datos intentar optimizarlo y tener un retorno, ¿no?, de esa optimización, que es lo importante también. ¿Cuáles diríais que son los mayores obstáculos cuando nos acercamos desde la universidad o desde Versia a una organización, ¿no?, y tú, ¿no?, y le planteáis, oye, creemos que la analítica de datos podría ofrecerte beneficios o podría optimizar tu margen o podría optimizarte este proceso de negocio? ¿Cuáles son los obstáculos para que te digan sí, ¿no? Sí, me convences? ¿Cuáles son las reticencias? O ¿cómo lo veis? Sí, bueno, la primera reticencia que suele haber es un poco el hecho de, joder, yo llevo muchos años haciendo esto, joder, me va a venir alguien y me va a decir aquí con unos datos que voy a poder mejorar esto. Entonces, al final, todo eso es soportable gracias a las conclusiones que sacamos de los datos. Y no sé, Manuel, tú como... Sí. Una de las cosas que encontramos es la propiedad del dato, es decir, joder, o sea, nosotros trabajamos con los datos en la nube, securizados, encriptados, lo que sea, pero dices, voy a sacar mis datos, mi know-how aquí, voy a compartir con quién. La securización, a veces también hay una mirada de decir, bueno, tampoco quiero que se me vean demasiado los trapos sucios y tal, pero bueno, yo diría que salvado la confianza de poder gestionar con los datos de un tercero de manera securizada y en tecnología moderna que nos permita computar y compilar bien, bueno, el resto es ir ganando confianza y lo que tenemos que ir es en proyectos pequeños donde vayas ganando confianza y luego es exponencial. O sea, una vez que vayas, que dices, bueno, vamos a acordar algo que el impacto sea relativo, pero que te permita ver un poco las bondades de esto, ¿no? Y luego nos encontramos permanentemente con empresas que dicen, no, es que mis sistemas no puedo acceder a los datos, o están sucios, o están... Entonces dices, no os preocupa, eso tecnológicamente está salvado, ¿no? Los RPAs y tal tienen sus limitaciones y tienen sus virtudes y tienen sus limitaciones. Entonces podemos acceder a los datos de cualquiera y verlo y computarlo en tiempo real y proyectarlo y cruzarlo con todo, ¿no? Yo creo que hoy por hoy no hay una limitación tecnológica, mientras que las empresas son dueños de sus sistemas normalmente maduros. Empresas de hace 10 años tienen sistemas que se diseñaron hace otros 10 años, hace 20, con unas limitaciones importantes. Entonces dicen, joder, la seguridad que me da esto, pues no la voy a poner en juego. Pero bueno, es que no la tienes que poner en juego, tienes que jugar con esa información de manera segura, pero con tecnología que te permita cruzarlo todo, ¿no? Hay que divertirse, o sea, no hay que... Nosotros lo que decimos es que queremos aportarle dinamismo y queremos aportarle velocidad a lo que hacemos. Entonces, bueno, no hay riesgo, pero hay que salir nuevamente de la zona de confort y decir, no, yo todo aquí securizado y no, nada, en Google nada, por Dios. Y dices, bueno, pues hay una capacidad enorme que podemos aprovechar de Google. Estoy de acuerdo que efectivamente las empresas tienen miedo, ¿no?, a que sus datos se filtren, ¿no?, y los coja la competencia o cualquier otra empresa. Pero es verdad que también creo que uno de los mayores hándicaps o una de las cosas que a las empresas no les hace desarrollar proyectos de este tipo es la inversión. Yo creo que no ven el retorno de la inversión que van a hacer. Y es porque no ven el retorno, no es la inversión en sí, sino yo voy a invertir, pero realmente no veo
que esto luego me vaya a retornar, ¿no? Muchas veces es el no conocer qué pueden obtener de los datos, ¿no? Que para eso tenemos que estar nosotros ahí, para realmente hacerles ver que efectivamente van a obtener un beneficio, ¿no? Sí, de hecho nosotros estamos en el mes que viene, empezamos en un gran operador de Madrid para una operación para ellos clave, y en el que nosotros le decimos, bueno, dejarnos un mes, entrar en vuestras instalaciones y ver vuestros datos y vuestra realidad, y si en un mes no somos capaces de generar áreas de mejora y que os puedan interesar, pues no pasa nada. Entonces, bueno, son formas de entrar. Una vez que estás, la inversión con respecto a lo que una empresa está acostumbrada a invertir es peccata minuta. Es peccata minuta, sí. Estamos con una empresa del grupo que se encarga de hacer instalaciones de ingeniería civil, de obra civil y tal. Y ellos dicen, joder, pues yo tengo un proyecto cuando alguien sabe que necesita hacer una nave. Entonces hemos colaborado con ellos en varios proyectos y hacemos, a través de los datos de un cliente que no sabe lo que necesita, pues hemos generado necesidades, en algunos casos de ampliaciones, en otros casos de transformaciones y en otros con lo que tenía reorganizado valía. Y dicen, joder, es que el valor que le estamos dando a nuestra propuesta para nuestra organización, no solo de que alguien que ya sabe que tiene una necesidad, que me llame a mí y no a otro, sino el que yo pueda generar esa necesidad, es clave. Entonces estamos empezando a ir juntos y de la mano, y la semana que viene estamos en Murcia, con clientes diciendo, joder, es que tengo la capacidad de, a través de analizar tu realidad, de decirte lo que necesitas. Y si lo que necesitas es una obra, una infraestructura importante, ya estoy yo, ¿no? Pero quiero decir que a nada que empiezas a compaginar y a trabajar junto con otras especialidades, pues genera multitud de oportunidades. O sea, que estaríamos hablando de que es confianza y trabajar a través de casos de uso, pequeños experimentos y con retornos ¿no? cuantificables, ¿no? Que se pueden medir. Sí, y una mirada crítica. Una mirada crítica. Sí, que eso te le da, ¿no? Ser un tercero que viene de fuera te da más libertad para tener una mirada crítica. Tienes que dominar el negocio, para no decir tonterías, pero puedes aportar puedes leer los datos de una forma más neutra y menos interesado. Y entonces puedes sacar otras conclusiones, es decir, de verdad que este porcentaje de Abstraerte un poco del día a día y ser capaz de verlo desde arriba, ¿no? Que a veces ellos al final estás tan metido en tu día a día, de gestionar tu organización día a día, que a veces pierdes un poco esa mirada, ¿no? Y esto lo que intentamos es, oye, lo vemos desde arriba y te detectamos esos puntos. Antes hemos hablado de, ¿no? los nuevos perfiles, hemos hablado de que, ¿no? hay que incorporarlos dentro de una organización, pero la clave es dónde los metemos, es decir, los metemos a esos analistas en los departamentos, creamos un departamento de analítica de datos bajo el paraguas del Chief Data Officer, ¿no? El director de analítica de datos, lo fiamos todo a un externo, ¿no? a un tercero, a un colaborador. Depende del nivel de madurez. ¿Cómo lo veis esa evolución? ¿No? Porque es verdad que no hay una respuesta, no hay una forma, pero ¿cómo estáis viendo el panorama y en qué casos uno, en qué casos otro? Yo puedo decir algo políticamente incorrecto. A mí lo del Chief Data Officer, a mí no me gusta nada. Pero como no me gusta el director de calidad, o sea, yo entiendo que la calidad tiene que estar intrínseca en todos los procesos y mientras una empresa no asuma que eso forma parte de su producción, la calidad tiene que estar imbuida. Y los datos, pues probablemente igual inicialmente pues sí hace falta modelos de estos en los que haga que la empresa empiece a integrar e interiorizar esa importancia, pero luego tiene que integrarse en el día a día de todos los departamentos. O sea, no puede haber un proyecto que un departamento gestione sin la mirada global. Logística, cualquier proyecto logístico, por muy eficiente que sea, puede ser ineficiente para los modelos de producción. O cualquier decisión en la producción puede estar repercutiendo en el resto de los modelos, en el resto de los stocks, las plataformas intermedias, los transportes. Entonces, hay que mirarlo todo. Pero bueno, efectivamente, como
como inicio de una forma de integrar eso en tu organización, pues probablemente igual hace falta, ¿no? Hace falta, pues no tengo calidad, voy a hacer un departamento de calidad y luego a los años voy a integrar eso en mi día a día porque si no es el de calidad el raro el que dice que tengo que hacer las cosas de otra manera y ese no tiene ni idea y yo sí sé lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces tenemos que, culturalmente eso hay que integrarlo pronto y me da la sensación de que en cuanto se acerca la gente a que lo único que hacemos es pensar de otra manera probablemente, no estamos cuestionando nada que alguien, o sea, las empresas están para mejorar sus procesos. Entonces, en la medida en que esto sea una palanca y una ayuda, pues debería de integrarse con cierta naturalidad en todos los departamentos. Pero bueno, mientras eso no sea así, los departamentos de analítica avanzada de las empresas, bienvenidos sean. ¿No? Es una cuestión de madurez, ¿no? Inicialmente quizás, ¿no? Hace falta ese director, ¿no? Que tenga la responsabilidad y sea el evangelizador, ¿no? Sí, el organizador de estructurar toda la información y todo eso, pues sí, pero luego, bueno. Luego la idea es, ¿no? Incorporarla dentro de... Como cultura. Cultura claro. organizativa. Yo creo que tienen que haber ambas cosas. Creo que tiene que haber un analista o varios en un departamento que entiendan realmente el negocio y puedan sacar conclusiones de los datos, pero también creo que tiene que haber un equipo de científicos de datos que realmente lleven a cabo proyectos mucho más complejos, ¿no? Un poco ya más aislado de lo que es el negocio. Y siempre tiene que haber una comunicación entre el equipo de científicos de datos y los analistas que tenemos en los departamentos, ¿no? Que no van a ser tan técnicos, pero van a ser analistas y van a entender el negocio, tanto el negocio como los datos. Entonces, si existe eso y existe un equipo más técnico, en realidad pueden hacer todos. Claro, para eso tienes que ser una empresa bastante grande, ¿no? Para tener analistas en todos los departamentos, para tener tu propio equipo de científicos de datos que dé cabida a todos los proyectos de la empresa, pues hombre, eso requiere mucho personal, ¿no? Entonces es verdad que siempre hay empresas terceras que realmente pueden hacer también ese trabajo, ¿no? Y que realmente son técnicas y pueden conocer el negocio también, ¿no? Entonces no hay una única solución válida, pero... Los datos tienen que estar cerca del que quiera transformar. Eso es. Del que no quiere transformar, mejor que no no gasten dinero. Ahí, por desgracia, yo creo que en las empresas no hay muchos perfiles transformadores y bueno, pues sí, mantener constantes vitales y hacer proyectos para que parezca que sí, pues eso hacemos todos, pero los datos tienen que estar cerca de esa mirada global transversal, tiene que estar cerca del que quiera transformar y normalmente pues bueno, está muy cerca del líder del líder por las necesidades de las cuentas y del mercado. Tiene que estar ahí cerca. Y para ir terminando, ¿cómo vemos el futuro? No demasiado futuro, pero ¿no? Los próximos 5 años en este campo, ¿dónde creéis que van a estar las claves? ¿Dónde va a haber más esfuerzos por parte de las empresas? ¿Dónde va a haber nuevos desarrollos, no sé si tecnológicos? ¿Dónde van a estar las claves en los próximos 5 años? Ese es el futuro que podemos vislumbrar. No creo que más allá de 5 años va a estar complejo. Sí, bueno, al final los datos está claro que son el motor de la transformación, como comentaba Imanol, y entonces de aquí a 5 años, de cara a ser competitivo y a poder estar respecto a la gente que hace lo mismo que tú, poder estar en una buena posición, vas a tener que tirar de ese modelo, porque si el resto lo hacen, van a conseguir mejoras competitivas respecto a ti. Entonces, yo creo que de aquí a 5 años irá a más. La gente que igual está, de momento lo ve más lejano, está más reacia, irán entrando, porque al final yo creo que este es un poco el futuro. Es un poco como Internet o la web y tal, ¿no? Al principio pues la gente sí, no con reticencias, hoy quien no está no es competitivo. Y esto nos va a pasar con los datos. A los datos hoy, el que gestiona bien en base a sus datos, pues logra un nivel de diferenciación que le puede permitir una posición un poco más competitiva. Y en 5 años pues estaremos todos ahí y tendremos que reinventar un poco más. Ahí la inteligencia artificial tendrá más peso, las optimizaciones tendrán mucho más criticidad. Entonces, bueno, yo creo que hoy todavía estamos en una fase en la que hay una ingesta masiva y un tratamiento mucho más
no tan complejo, ¿no? Pero sí absolutamente necesario con nuevas tecnologías. Y luego, pues bueno, yo creo que toda la parte de optimizaciones y la parte de inteligencia artificial y todo eso va a requerir que esos elementos y esas herramientas nos permitan el siguiente paso del diferencial. Pero bueno, yo creo que esto ha venido para quedarse, desde luego. Irancho, ¿alguna clave, ¿no?, a los próximos 5 años? ¿Por dónde, ¿no?, desde la universidad, por dónde se puede ver los siguientes pasos? Hombre, yo creo que por suerte el mercado va a tener muchos más perfiles dentro de 5 años. Yo creo que al ritmo que vamos, cada vez más empresas van a empezar a implementar proyectos, porque al final van a ver que efectivamente no van a ser competitivos. O sea, si no tomas decisiones en base a los datos, si no te fías de los datos que tienes en tu empresa, no vas a ser tan competitivo como otras empresas de tu sector, ¿no?, como la competencia. Entonces, al final va a haber una necesidad de hacer proyectos de analítica y de inteligencia artificial. Y por suerte vamos a tener cada vez más perfiles, así que bien. Ok, pues si os parece pasamos con Susana para ver si hay alguna pregunta en el chat de algunos de los que nos escuchan. Bai, eskerrik asko, Aitor. Bueno, Aitor y Irantzu, Íñigo, Imanol, muchísimas gracias a los 4 por haber compartido con nosotros todo este conocimiento y la experiencia que tenéis en torno al tema del análisis de datos. Hemos tenido el chat abierto a lo largo de toda la sesión y tenemos una única pregunta, pero es la que os voy a lanzar. El resto del público todavía está a tiempo si quiere escribir alguna más. Hay una persona, Maya, concretamente, que nos dice que bueno, es una empresa que tiene datos, pero en realidad lo que quiere saber es qué hacer con ellos, por dónde empieza, cuáles son los primeros pasos que tiene que empezar a dar para poder gestionar todo esto. Hablamos, ¿no? Habíamos comentado los primeros pasos. ¿Cuál es la recomendación que le haremos? ¿Cuál es el primer y segundo paso que tendría que tomar esta empresa? Sí, yo creo que el primer paso sería entender claramente cómo tienen estructurados, ¿no?, esos datos, en qué sistemas, cuáles son datos limpios, cómo montar unas bases de datos realmente que tú luego puedas explotar, ¿no? Entonces, ese sería como lo primero. Una vez ya consigues unos datos limpios, bien estructurados, ahí ya entraría el hecho de, oye, vale, vamos a buscar un poco esas incoherencias, ¿no? Vamos a intentar buscar esas reglas de negocio que a través de los datos podemos llegar a conseguir. Oye, ¿hacia dónde quieres llevar? ¿Hacia dónde quiere llevar Amaya su empresa, ¿no? De aquí a unos años vamos a simular escenarios. ¿Qué pasaría? ¿Qué tal? Y después, pues bueno, ya entrarían las diferentes herramientas, ¿no? Que, optimizadores, modelos predictivos, clusterizaciones, pues dependiendo de la problemática se buscaría una solución. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Íñigo de cada empresa tiene unas reglas de negocio y con los datos lo primero que haces es diagnosticar el nivel de coherencia y dónde están las incoherencias. Y ya solo con eso hay campo suficiente de mejora. Entonces el mes pasado estábamos con una empresa importante de aguas y nos decía que tenían 2 plataformas intermedias y abordaban con cada uno los mercados más cercanos a cada plataforma. Y dices, joder, coherente. Empezamos a mirar y el 21% de las salidas de las plataformas de los destinos eran en plataformas que no eran las designadas. Y dice, no, es que claro, es que el stock, no tengo todo el stock aquí, estaban balanceando mal el stock y están generando un 20% de despilfarro. Y dices, espera, vamos a ver. Partiendo de que tienes unas reglas de juego claras, que lo tienes todo muy organizado, muy bien, pero dices, tu realidad verdaderamente cuánto responde a todo eso. Y a partir de ahí empezamos a hablar de si necesitas tanto stock intermedio, si lo tienes bien balanceado, si no lo tienes, qué rutas tienes, qué optimizador de rutas, lo que sea. Pero ya solo con el nivel de analizar el nivel de coherencia tuyo con respecto a tus propias reglas de negocio de tu empresa, y cuanto más grande sea la empresa, más abstracta se vuelve y más personalidades propias tiene, entonces dices, ostras, eso para nosotros es un punto de partida, aparte de limpieza, la captación, todo eso está claro, pero qué reglas de negocio, bajo qué reglas de negocio quieres moverte
y qué nivel de coherencia tienes. Ok, Susana, ¿alguna más? Bueno, pues no hay más preguntas en el chat. Vamos a ser respetuosos con el horario que habíamos establecido para estas sesiones. Entonces, reitero el agradecimiento a todos los que estáis hoy ahí por participar en esta primera sesión de los ciclos de conferencias alumni que acabamos de iniciar con esta primera conferencia y que estamos emitiendo desde la Facultad de Comunicación Audiovisual, aquí en Aretxabaleta. Y bueno, pues emplazo a todos y todas nuestras oyentes al próximo jueves, donde vamos a tener una segunda sesión, una segunda charla, donde abordaremos el tema de la comunicación y la oralidad en la era digital. Y con esto, bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias a quienes habéis estado al otro lado de la pantalla y hasta la semana que viene. Eskerrik asko, Danori.